Esta mañana hemos invitado a Miguel Ángel Rodríguez Macay, internacionalista, para que nos converse, nos explique la situación de los venezolanos en nuestro país. Bienvenido al programa y se ha generado toda una polémica, injustamente vinculando además a la gran masa de venezolanos que han venido al Perú con estos delincuentes que han sido capturados. Queremos creer que son la minoría, pero sin duda genera pues toda una tendencia en la opinión pública de rechazo a lo que debe ser un acto solidario. Eso y la problemática que existe en la región entre los operadores de migraciones, no solo del Perú, sino de otros países, que además se han reunido aquí hace poco, para tratar de llegar a acuerdos viables para atender el aumento de la migración venezolana en nuestro país. O sea, no pueden llegar 300.000 personas de golpe en este éxodo, ¿no? Saliendo pues de la enorme crisis que vive Venezuela, y que esto no genere un impacto en el país en donde llega, ¿no? Sí. Augusto, muchas gracias por la invitación. Todo tiene un punto de partida. Y si uno revisa el historial del ingreso de los venezolanos al Perú, acuérdate, hemos tenido en el último año y medio 3 permisos temporales de permanencia. Cada uno de ellos, los 2 primeros, de un mes a otro, fueron regularizándose para que los venezolanos que iban llegando al país hasta enero de 2018 eran 100.000 y pudieran trabajar como corresponde a la luz de la grave crisis que vive Venezuela. Sin embargo, en enero de 2018 se alistó el tercer permiso temporal de permanencia, que ha permitido que hasta el 31 de diciembre de este año todos los venezolanos puedan venir al país como consecuencia de la situación interna en Caracas, en Venezuela. Con lo cual, si tú miras, el permiso temporal de permanencia era para los que ya estaban en el Perú. Se abrió la puerta y ahora tenemos, según el informe de la Organización Internacional para las Migraciones, 450.000, de los cuales, claro, 192 han salido por Tacna hacia Argentina y Chile, pero tenemos un saldo licuado de 350.000. Entonces, esta es la primera vorágine de una diáspora venezolana hacia el Perú, que nosotros los peruanos no hemos estado en condiciones. No hay política pública, quiero decirte, para poder recepcionar a esta cantidad importante de venezolanos que además, por cierto, déjame decirte que el 52% son entre 18 y 30 años de edad. El 65% son solteros y jóvenes en más del 70% preparados. Entonces, frente a una realidad como esta, los prontuariados a los que te refieres opaca totalmente, porque los vemos en el Jockey Plaza, lo vemos que van a atentar en Plaza Norte, y entonces, claro, se genera, cunde el pánico, y claro, frente a una situación de esta naturaleza, entonces creo que es momento, Augusto, que tenemos que procurar ya una política pública definida para aquellos venezolanos que se encuentran en el país, nada de xenofobias, pero de tal manera que permita que puedan alistarse en un trabajo, por ejemplo, diversificado. Yo siempre estaba pensando en las zonas altoandinas del país, donde a veces nosotros mismos, los peruanos, no queremos ir, no quieren ir a trabajar, hay muchos peros en el camino. Los venezolanos con bonos, con gratificaciones, con motivaciones y estímulos de carácter laboral que quieren venir al Perú a trabajar, estoy persuadido que pueden hacerlo. Con ello vas a diversificar esa atomización que se está viendo en el camino, y que, claro, tú miras las empresas, los trabajos domésticos, los restaurantes están con venezolanos que reemplazan seguramente a peruanos porque son más preparados y en algunos casos, también hay que decirlo, ingresan con un pago mucho menor que el que habitualmente está recibiendo cualquier peruano. Eso ha generado una polémica. Claro. No se tiene claro si es que ellos tienen que percibir la remuneración mínima vital, si esta ley es solo para peruanos,
según un estudio de la propia Oficina de Migraciones, el 85% de los venezolanos que trabajan en el Perú trabaja dentro de la informalidad, y ellos, el 11% de estos gana 656 soles al mes, según promedio. Entonces, claro, como vienen desesperados y tienen que trabajar en lo que sea, muchos empleadores se aprovechan, porque como usted dice, son personas que en muchos casos son muy bien preparados y pueden cumplir con el trabajo de una manera eficiente, pero los empleadores, para ahorrarse en costos, les ofrecen un sueldo menor del que le tendrían que pagar por ley a un trabajador peruano, y eso es algo que tenemos que revisar también. Bueno, eso está muy mal, porque hay un principio en el derecho laboral que funciona en el Perú, en Venezuela, en cualquier país del mundo, que es el indubio pro operario. La duda o cualquier situación de vulnerabilidad siempre debe favorecer al trabajador, y eso es independientemente de su nacionalidad. Si el permiso temporal de permanencia, Augusto, permite que puedan laborar conforme la legislación peruana, debería buscarse una cuota para que puedan ellos solventar un nivel de vida acorde con las circunstancias en las que se encuentran. ¿Pero ellos deben percibir la remuneración mínima vital según la ley peruana? No, tampoco significa, a eso iba, tampoco significa que ellos deben tener la misma nomenclatura legal en términos salariales que los peruanos. Por eso te decía yo... Bueno, la nomenclatura no, pero el monto del mismo. Bueno, a eso voy. Para eso existe la política pública, para definir una situación especial, ad hoc, única, que está pasándole a los venezolanos en el Perú. Entonces, yo creo que a partir de dilucidar cuál es el componente de su permanencia en el Perú y el nivel de productividad, tendrá que enmarcarse para que el empleador pudiera remunerar conforme el esfuerzo que supone la acción del trabajador foráneo, en este caso del venezolano. No es el objeto central crear una disparidad entre un trabajador peruano y uno que viene de Venezuela. Lo importante es que ninguno sufra un menoscabo de lo que pueda ser el resultado de su esfuerzo. Mira, yo conozco venezolanos que son gente muy preparada y que, como muy bien has dicho tú, están por debajo de lo que pueda significar una línea del mínimo del decoro y de la dignidad de la persona humana. Pues eso tiene que cambiar, eso tiene que mejorarse. Tampoco significa ello que pueda promoverse un sistemático desplazamiento del trabajador peruano, porque entonces ahí vas a empezar a condicionar con una situación que pueda generar en consecuencia ya fricciones, y esto que, hay que decirlo también, produce ciertos malestares en algunos sectores que se han sentido, a mi juicio no debería serlo, pero se han sentido ciertamente medio desplazados por los venezolanos que han venido al país. Y el caso de la seguridad, que también añade a este ánimo de rechazo injustificado, como dice usted, en contra de la migración de venezolanos, que es el caso, digamos, emblemático, ¿no?, de este delincuente venezolano que cayó en Plaza Norte, Edinson Agustín Barrera, que era un prontuariado delincuente, feroz delincuente en Venezuela, terrible las cosas en las que él está involucrado, alias Catire, que con una frialdad absoluta describía ante los policías que lo habían detenido la cantidad de asesinatos que había perpetrado, y la verdad que nos dejó a todos muy impactados. Pero eso tampoco significa que todos los venezolanos que están en el país pues son delincuentes, y menos de este calibre, ¿no? Esa es la excepción, y hay que también tranquilizar a la gente y decir, bueno, lamentablemente sí, pues ha llegado un delincuente muy peligroso proveniente de Venezuela, pero la gran mayoría de venezolanos, como usted dice, son personas que vienen aquí para buscar otras posibilidades que no tienen ya en Venezuela. Porque además, qué bueno que lo digas, Augusto, la inmensa mayoría de venezolanos que están en el Perú no vienen a hacer turismo ni porque quieran, vienen por una exigencia
de una realidad interna. En Venezuela hay hambre. Yo he estado en Venezuela para las elecciones parlamentarias. En Venezuela mueren 30.000 personas al año. Es casi el segundo país del planeta que registra el mayor índice de violencia. Pero frente a los prontuariados, que son, es verdad, pocos, mira, Augusto, en eso tenemos que ser implacables. Es un principio de la soberanía del Estado. Juicios o procesos sumarísimos y expulsión inmediata. Ni siquiera encarcelamiento para tenerlos en los recintos penitenciarios peruanos que ya están de por sí asignados por peruanos. O sea, yo creo que allí se tiene que alistar un proceso, y eso hay que hacerlo, para que la expulsión... Así pero como ¿cómo coordinamos con un régimen de facto como el de Venezuela? O sea, ¿cómo podemos nosotros, además, que hemos sido los gestores del Grupo de Lima, que estamos abiertamente enfrentados con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, cómo podemos coordinar con Cancillería de este país, que además ofende a nuestros presidentes de manera permanente? Mira, ¿cómo se puede coordinar con un régimen así? Has dicho, ha sido a la vena del problema, porque con una Venezuela como la que hoy tenemos, siempre todo es difícil. Pero no olvides, Augusto, que por el principio de soberanía, cuando los estados toman determinaciones de esta naturaleza, sea dictadura, sea régimen democrático, totalitario, sea el que fuere, opera siempre el imperio del Estado, y esos venezolanos tendrán que salir y tendrán que ser recibidos. Para eso es muy importante que la cuota del carácter de la política exterior peruana haga saber cómo lo hacen otros países. Estados Unidos, como tú sabes, lo aplica a cada rato con expulsiones que hacen de aquellos que cometen actos delictivos en cualquier parte de Estados Unidos. Claro, pero nosotros sí tenemos una fluida relación diplomática y de intercambio comercial muy buena con Estados Unidos, sí. No obstante el presidente que esté de turno, y eso por supuesto son mecanismos que nosotros tenemos que respetar, sobre todo de la primera potencia que es Estados Unidos, ¿no? Si nos dicen, bueno, estos te los devolvemos, tenemos que aceptarlos. Pero ¿cómo nosotros hacemos para mandarles de vuelta a estos delincuentes a los venezolanos? Lo que te quiero decir es que más allá del componente político que existe en Venezuela, por ejemplo, nosotros tenemos con Venezuela, con todo lo que acaba de decir, relaciones comerciales. Con todo lo que acabas de decir, tenemos relaciones sí, pues, diplomáticas, no en el alto nivel que era de embajadas. Y tenemos convenios y tratados de cumplimiento obligatorio, que es un pacta sunt servanda, para la gente que nos ve y nos escucha. Fiel cumplimiento de la palabra empeñada, acuerdos... O sea, para usted sí es viable que nosotros hagamos una legislación de urgencia atendiendo este problema y que se... pueda determinar la expulsión inmediata de estos delincuentes que vienen y que aprovechan, ¿no?, las circunstancias, claro, que el Perú les ofrece de buena fe a los venezolanos para que puedan rehacer su vida aquí de manera temporal o permanente mientras se resuelve la crisis en Venezuela. Y si esto lo aprovechan ellos de manera desleal para delinquir, son expulsados inmediatamente y se van a Venezuela. Yo creo que sí, fíjate, Augusto, las políticas exteriores el día de hoy en términos penitenciarios tienen que ser muy pragmáticas. El Perú tiene, como sabes, un hacinamiento carcelario. Pero ¿qué pasa si estos delincuentes, porque este tipo era un asesino a sangre fría, ¿qué pasa si asesina a un peruano, un venezolano? Dios no quiera, pero tú sabes, ahí sí tendría que él ser castigado, ¿no? Pero claro, tendría que ir a la cárcel. Has entrado un nivel de punibilidad. Cuando se comete un delito dentro del territorio peruano, será juzgado y encarcelado en el Perú. Y luego, ¿qué puede haber? Lo que se llama el traslado de condenado para cumplimiento de pena en el estado de origen. Y eso se suele hacer todos los días. El Perú opera con diversos países del mundo enviando a condenados o procesados a sus países para que tengan cumplimiento de condena, no para que queden libres. Y eso está estatuido en acuerdos internacionales. El Perú, por si acaso, los tiene con Venezuela. Que regresen a Venezuela ya es una condena suficiente, ¿no? Yo creo que sí. Y que padezcan lo que está haciendo Maduro en ese país. Sí, mira, Maduro, como tú has visto hace poco... Para que este catire se quiera ir, imagínese usted. Claro, es que, ya te digo, tú en Caracas, después de las 8 de la noche, no puedes salir a la calle. Es un acto anárquico lo que pasa en Caracas o en cualquier otra parte de Venezuela, comparable, y no exagero, a lo que puedas ver bajando el avión en Somalia. Ese es el estado al que ha llegado la situación en Venezuela. ¿Qué podemos hacer para reforzar los controles y tener
una idea más clara de quiénes son los que están ingresando en nuestro país. ¿Hay una manera diligente de poder detectar el historial? Porque cuando ya lo tenían en custodia los policías a este tipo, todos sus antecedentes saltaron, pues, y la policía se sorprendió, ¿no? De ver el nivel de violencia que, digamos, utilizaba este sujeto para perpetrar los asesinatos en un prontuariado delincuente en Venezuela. Y cuando le preguntaron aquí sobre su participación en estos crímenes con absoluta sangre fría, dijo, sí, no, muchas muertes. ¿Cuántas? ¿4 o 5? ¿Más? Fíjate, has dicho otra cosa importante. Más allá del ¿Por qué no importante, se detectan a estos delincuentes antes de que entren? Más allá del importante trabajo que hace Migraciones, hay que decirlo, que los vemos protocolizados, detenidos, sí, muy minucioso, pero más allá de ello, fíjate, están ingresando con estos carnets que son una célula de identidad falsas. Pero no tienen ninguna validez. ¿Cómo podemos garantizar que los documentos, pasaportes, que se revisen los pasaportes? Porque los pasaportes, obtenerlos no es cosa fácil. En Venezuela obtener un pasaporte es una lotería. Y es la Pero por misma eso, de repente, que eso va a impedir que puedan salir venezolanos que están desesperados por irse y a quienes no les dan el pasaporte. Bueno, pero les estaríamos cerrando la puerta a nuestros hermanos en necesidad, porque, claro, esa es una forma de control férrea que tienen los chavistas en Venezuela. Mira, lo están haciendo los colombianos y lo está haciendo Chile. Es decir, que con pasaporte solamente se puede ingresar. Claro, lo que te quiero decir es que, ¿cómo haces un control de filtros si acaso ellos, estos delincuentes que se las saben todas, menoscaban y pasan como han ingresado al Perú? Cuando tienes un pasaporte, es un trabajo muy protocolizado, muy detenido. Sí, claro. Aquí en el Perú, para tener un pasaporte, como sabes, ahora por el sistema de pasaporte biométrico, pues hay toda una radiografía de la persona completa. Sí. Eso ya existe en la región. Con un pasaporte, tú me preguntas cómo, ahí es una forma de buscar justamente evitar que estos prontuariados puedan ingresar al territorio nacional. Pero el hecho de que sea difícil para un venezolano conseguir un pasaporte en su país para poder salir, no es de cierta forma impedir que personas que de buena voluntad, que están desesperados, que necesitan realmente salir y no pueden porque el gobierno de Maduro no les da la posibilidad de conseguir un pasaporte. O sea, ¿cómo contemplamos esa parte de la historia? Tu preocupación y la de todos y es la mía también, pero además de eso, ¿cuál es el justo medio, no? Un trabajo de inteligencia en fronteras más detenido que apoya lo que hace Migraciones y al mismo tiempo tener allí psicólogos, especialistas para determinar sobre la base de un careo, una entrevista a aquellos que ingresan. Mira, a un delincuente, los abogados lo sabemos de memoria, lo ves de lejos nada más. Y hay un protocolo de cumplimiento que se hace para determinar quién viene y quién no viene, de lo que tú decías, la buena fe. Claro, por ejemplo, un agente de migraciones en cualquiera de las fronteras de Estados Unidos, pues es un especialista en detectar gestos faciales, o sea, el tipo que te entrevista, es intimidante además, ¿no? Y él quiere saber y hace preguntas claves y tienen protocolos que siguen para determinar si una persona es sospechosa y en ese momento se despiertan todas las alertas y pasan por otros filtros más rigurosos para definir realmente quién es quién. Pero eso, por ejemplo, debería coadyuvar más a un trabajo en la frontera del que ya hace Migraciones para justamente evitar que se produzca lo que estamos viendo, que estos prontuariados ingresen al territorio nacional. No hay otra forma, tenemos que buscar alícuotas que permitan, de un lado, y lo decimos con el realismo político que corresponde... Pues se nos metió un asesino en serie. Sí, pero que los que están ingresando, mira, entran 2.100 al día. En el mes de mayo, cuando fue el proceso electoral último, el fraude que ha consumado otra vez en el poder a Nicolás Maduro, llegaron a 3.000. Para que eso, también hay que decirlo con realismo político, disminuya, Augusto, y esto no quiere decir que no queremos que ingresen, pero tenemos que ver cuál es el tope que los peruanos podemos recepcionar en la comunidad interna, los venezolanos. Lo está haciendo, repito, Colombia, con la mano en el pecho, y lo está haciendo Chile, sobre la base de un balance de densidad poblacional y de espacio laboral
como el que corresponde. Subrayo, nada de xenofobia, pero son políticas públicas pues que tenemos que hacerlas, porque si no de pronto vamos a estar atomizados en una situación interna donde como no las tenemos, estas políticas internas, entonces van a empezar a revertir situaciones, esto que estamos viendo, que algunas quejas, etcétera, que no deberían haberlas, pero que se presentan en el camino, todo cuando no hay un espectro orgánico para medir y para colocar el mejor espacio laboral de estos importantes grupos que llegan, porque salen, como sabemos, de dos cosas y por dos cosas. Por grave crisis económica en Venezuela y porque también sus vidas peligran, con lo cual recuerda que hay 126.000 pedidos de refugio de venezolanos en el Perú. Claro, todos no son refugiados y no lo van a hacer porque el refugio es la inminencia de que pueda la vida estar en peligro, pero hay un importante grupo de gente que son perseguidas sistemáticamente por las cadenas chavistas, maduristas. Sobre esa base tenemos pues que comportar un cada rato trabajo. vemos cómo los diputados los sacan a patadas, claro, el Jevín de sus casas, de Sevín en sus casas en medio de la noche. Claro, o sea. y entonces situaciones como esas que son de completa inseguridad en el país, en Venezuela, evidentemente los países tienen que ser solidarios. El mismo Papa Francisco lo ha dicho con el caso de los sirios cuando van a Europa. Correcto. Apertura, abrirla, pero con realismo político, que cuando tú lo pones en la balanza, la cosa sale bien a gusto. Muchas gracias por haber estado esta mañana aquí. Ha sido Miguel Ángel Rodríguez Macay, internacionalista, atendiendo un problema que tenemos que revisar a fondo, este éxodo de venezolanos a nuestro país, que claro, dejan su patria no queriendo hacerlo, pero por la necesidad, así que hay que brindarles nuestro apoyo, pero con las seguridades del caso. Esto ha sido todo por hoy. Conmigo será hasta mañana. Muchas gracias.